DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Aquí estamos en la pantalla de Diputados Televisión con toda la información, como siempre, de aquí de la Cámara de Diputados. Mi nombre es Vero Benaín y vamos a estar repasando lo que sucedió ayer en dos comisiones que tuvieron reunión de trabajo y donde, bueno, justamente se avanzaron en cuestiones informativas sobre distintos temas que vamos a estar aquí repasando con nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta, que ya en unos minutos va a estar con nosotros. Y además vamos a estar haciendo el anticipo en el día de hoy de un encuentro que va a comenzar a partir de las 11:30. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos va a estar abordando un proyecto de ley presentado por una diputada de la provincia de Jujuy, vinculado a lo que sucede con el sector de los pueblos originarios, ¿no? Que a partir de las modificaciones que se hicieron en la Constitución provincial de esa provincia se vieron afectados y vienen reclamando desde entonces en las calles de la provincia de Jujuy. Vamos a estar entonces con estos temas y repasando toda la información. Para eso vamos a convocar al hombre de la agenda parlamentaria, nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta. Vero, muy buen día para vos y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Nosotros nos encontramos ya aquí en la cercanía del ingreso a la sala número 2 de aquí del anexo A, donde se va a desarrollar esta comisión de peticiones, como bien mencionabas recién, referida a este tema de Jujuy y sobre todo pensando en un proyecto puntual que ha presentado la diputada Leila Susana Chaer de la provincia de Jujuy. Esto será a partir de las 11:30 de la mañana. En el proyecto lo que básicamente propone es que la Cámara de Diputados junto a la Cámara de Senadores pueda tener una comisión bicameral que investigue justamente el seguimiento de lo que sería una nueva comisión investigadora, pero por sobre todas las cosas que genere una reforma constitucional referida a Jujuy y también al mismo tiempo en esta comisión y en esta sala hoy habrá muchos invitados e invitadas que van a referirse a toda la cuestión de los derechos humanos, pero sobre todo a los derechos de los pueblos indígenas. Así que será más que interesante escuchar la palabra y sobre todo, Vero, pensando en que lo que vamos a escuchar hoy, los testimonios, seguramente serán cuestiones y experiencias malas, negativas, que han vivido en carne propia. Y por eso entenderemos un poquito más por qué realmente hay que poner este foco y por qué puede llegar a servir una comisión bicameral referida a esto que tiene que ver con la situación en Jujuy y sobre todo pensando en los derechos de los pueblos indígenas. Recordemos que esta comisión la preside Paula Penaca. En un ratito seguramente vamos a tener el listado ya con las personas invitadas, convocadas, pero entiendo que el tratamiento comenzará primero poniendo en tela de juicio y analizando, debatiendo la posibilidad de crear esta comisión bicameral en el proyecto de Chaer y luego sí vendrán y empezarán a tener la palabra justamente aquellas personas invitadas que vendrán seguramente de Jujuy, así que más que atentos a todo lo que suceda a partir de las 11:30 de la mañana. Sí, Gonza, y información respecto a esta comisión para agregarte, porque bueno, ayer estuvo Graciela Camaño aquí en la pantalla de DTV, fue consultada sobre este tema de qué sucede con los pueblos originarios. Ella dijo
dijo que lo establece muy claramente la Constitución Nacional, ¿no? Dijo que los pueblos originarios tienen que ser consultados sobre las tierras, no tienen definición, no pueden ingerir, pero sí tienen que ser consultados sobre las tierras, y si los pueblos originarios dicen que no, es no, lo dijo claramente Camaño, que integra esta comisión que se va a reunir en el día de hoy. Y particularmente ayer estuve hablando también en lo personal con una diputada de la oposición, y ya va a haber diferencias, ¿no? Ella me marcaba algunas cuestiones de los artículos que con los que se pretende avanzar en el proyecto de ley, y básicamente me terminó resumiendo que piensa que es un uso más electoralista por parte de la CAM para poder convocar a esta comisión. Lo ven como una cuestión de campaña electoral, básicamente, la convocatoria. Así que, más allá de los detalles técnicos que van a ser discutidos hoy, también ya hay una postura que me parece que no va a tener un consenso el proyecto de ley con el que se va a avanzar en la jornada de hoy. Así que vamos a estar atentos, porque esto, bien, vos ya estás ahí afuera de la sala, que va a empezar a las 11:30. Sí, 11:30, y aquí ya empieza a haber lógicamente un movimiento tranquilo, Vero, respecto a, poner la sala en orden. Ya está trabajando la gente aquí de la Cámara para recibir a todas las personas, no solamente a los legisladores y legisladoras, sino además a las personas que van a estar convocadas para esta reunión. Seguramente unos minutos más adelante vamos a estar con el listado para entender un poco por dónde viene cada una de las palabras que tendremos en referencia, que como bien marcas vos, claramente entre los propios diputados y diputadas algunas diferencias y algunos acuerdos en cuanto a sus opiniones puede llegar a haber, pero en definitiva creo que el tema principal va a ser escuchar a las propias personas representantes de cada uno de los pueblos indígenas, así que estaremos atentos a saber cuál es su palabra. ¿Cuál es su objetivo también, pensando en la posibilidad de crear esta comisión bicameral y en qué los puede realmente ayudar? Porque en este caso involucraría a las dos cámaras justamente aquí del Congreso. Sí. Son 10 las comunidades originarias que vinieron hacia la capital federal, que están haciendo su reclamo frente a la puerta de tribunales. Lo que reclaman básicamente es que, de alguna manera la justicia intervenga en la modificación que hizo Gerardo Morales en la Constitución de la provincia de Jujuy, justamente, ¿no?, que la suspenda en ese sentido. Y también al Congreso de la Nación le están reclamando que genere o escriban los legisladores alguna iniciativa a favor de la protección de las tierras de las comunidades de los pueblos originarios. Así que así es un poco el reclamo. Y se entiende también que el Parlamento le abra las puertas a los representantes que llegaron desde el norte del país justamente para poder visibilizar también la situación y el reclamo, pero también se da en un contexto, como me decía una diputada de la oposición, electoral, donde también Gerardo Morales es el precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio, y estamos a unos días nada más de las elecciones primarias, ¿no? Totalmente, Vero, sí, sin dudas que eso no podemos dejarlo de lado también, el contexto político, pero en definitiva, en tanto con el ida y vuelta de lo que se pueda llegar a reformular en base a este proyecto, y aclaro, el nombre completo para que tengamos en cuenta de la creación de esta bicameral sería Comisión Bicameral Especial Investigadora de la Reforma Constitucional de la provincia de Jujuy. Ese sería el nombre, o por lo menos lo que se propone con este proyecto que encabeza en la firma la diputada Chaer por la provincia de Jujuy. Recordemos, pero sí, más allá de... Sí, que las comisiones bicamerales están conformadas por senadores y diputados. En este caso la propuesta es que sean 6 y 6, y que su trabajo no es vinculante, digamos, ¿no? Es decir, es una investigación que puede ser luego presentada en la justicia y se puede tomar o no tomar, pero no interfiere en lo que sí va por el carril judicial.
Claro, exacto. Y que también tendrá seguramente participación de representantes de otras provincias, además de las de Jujuy, si es que tiene que haber una competencia de 6 y 6, ¿no? Tanto 6 senadores o senadoras y 6 diputados y diputadas. Así que seguramente habrá algunos representantes que no serán específicamente de Jujuy, pero para que se entienda también un poco cómo sería la conformación, más allá de que estamos un poco adelantándonos porque en principio se hará esta presentación del proyecto y hoy será el primer intercambio y el primer debate. Perfecto, Gonza. Bueno, vamos a estar entonces con esta información, con tu trabajo allí en la previa de la sala donde se va a llevar adelante el encuentro y vamos a estar también repasando un poco, Gonza, lo que, y si querés, te invito a repasar lo que dejó las comisiones de ayer que vos estuviste cubriendo durante toda la mañana y el mediodía. Básicamente datos personales estuvo allí reunido y vamos a escuchar el testimonio de Pérez Araujo. Nosotros tenemos una ley de protección de datos personales que es del año 2000. Esto, y la expositora en la comisión recién, la licenciada Anchorena, la directora de la Agencia de Protección de Datos, lo dijo muy claramente. Imaginemos el celular que teníamos cada uno de nosotros en el año 2000 y el celular que tenemos hoy. No era un Smart, para empezar. Bueno, yo no tenía ni celular en aquella época. Entonces, lo que tenemos que hacer es proteger todos esos datos que no solo nuestros hijos, sino nosotros mismos, nuestros adultos, cargan en esto que es el universo informático a diario. Datos que hacen a nuestra personalidad, datos biométricos a veces, pero también nuestros datos personales, nuestro DNI, nuestro domicilio, nuestra familia, nuestro grupo sanguíneo. Lo que tenemos que hacer es que para esto hacer una ley moderna que proteja esos datos personales y además, que es uno de los puntos en los que más énfasis se debe poner, es en las sanciones a aquellos que violan a las empresas y al Estado que vulneran la privacidad de los argentinos. Jessica. Ahí escuchábamos entonces la palabra del diputado por la provincia de La Pampa del Frente de Todos, pero también estuvo hablando dentro del oficialismo sobre esta iniciativa que se debatió ayer, que comienza un largo debate aquí en la Cámara de Diputados sobre, bueno, cómo hay que regular los datos personales hoy a través de lo que sucede con el avance de la tecnología. De esto estuvo hablando Daniel Arroyo. La verdad que ha sido positivo, efectivamente. Todo el tema de protección de datos personales es bien complejo en este tiempo, donde se arman bases de datos, donde cualquiera chupa información de las personas y lo transforma o en una cuestión comercial para ofrecerle algún tipo de venta de servicios o de producto o para utilizarlo de otro tipo. Necesitamos una nueva ley, se presentó una nueva ley del Ejecutivo. Para mí son tres cuestiones. Una es el resguardo de los datos personales, hay determinados datos que no se puede tener, que no puede el sector público o el sector privado chupar datos y usar esa información. En segundo lugar, la protección de niños y adolescentes, que es bien complejo el cuidado de los datos. Y lo tercero, la situación de los funcionarios públicos, y es efectivamente, cuando se da información, no ir más allá y resguardar la situación de las personas. Me tocó a mí cuando puse en marcha la tarjeta alimentar, siendo ministro, que muchas veces me pedían datos que eran complejos, porque le estaba diciendo, esta persona el viernes que viene se le carga la tarjeta. Entonces, tener cuidado y un equilibrio, para mí un equilibrio entre dar respuesta a la transparencia, a la información, pero no ir más allá y lastimar con datos personales a personas que tienen que ser resguardadas su intimidad. Primero que hay que ir por el lado del equilibrio, que hay empresas privadas que están fuera de control, está claro, y que hay bases de datos que se acceden y que uno termina buscando una información y termina llegando un montón de propuestas sobre qué comprar, cómo, de qué manera. Es una parte, y la otra parte son los algoritmos, cómo identificar datos personales de distinto tipo, y eso lo hace complejo. Yo creo que hay que ir a un esquema de equilibrio, que el Estado tiene que tener un mecanismo de regulación. La ley que plantea el Ejecutivo plantea la extraterritorialidad, esta idea de que si resguardar el dato de un argentino, aún ante situaciones que no están pasando en el territorio argentino, es equilibrio. El equilibrio es que tiene que haber
haber un manejo del sector privado, pero que claramente el Estado tiene que establecer criterios, y esos criterios es resguardar la intimidad, los datos centrales, personalísimos de un ciudadano, y en especial el tema niño y adolescente, donde de verdad hay que ser muy, muy cuidadosos. Bien, también estuvo hablando el diputado del oficialismo, Tonioli, sobre esta iniciativa. Lo hizo con La Primera Mañana. Vamos a escuchar lo que le decía Pato Méndez. Bueno, básicamente estamos hablando de una ley que requiere actualización. La ley 25236 es del año 2000, fue reglamentada operativamente en el año 2001. Han pasado ya 22 años, y en esos 22 años, bueno, las nuevas tecnologías, las redes sociales, que son un fenómeno que se ha instalado en la vida cotidiana, en este caso en particular de los argentinos y de las argentinas, la Big Data, es decir, hay toda una serie de desarrollos que hacen que los argentinos, las argentinas estemos inmersos en el desarrollo de nuevas tecnologías que tengan que ver con nuestra vida cotidiana, que requieren de algún tipo de mejora y de actualización de la legislación vigente en materia de datos personales. Todo lo que hacemos en materia digital, desde los trámites hasta cuestiones que tienen que ver con el ocio y el entretenimiento, dejan una huella digital. Y lo que hay que hacer es preservar la intimidad y el derecho a el buen uso, ¿no es cierto?, de los datos personales de las personas, y hacerlo compatible con el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la economía de la información y, ¿por qué no?, el desarrollo económico. Es muy difícil diferenciar desarrollo económico material de digital, ¿no? Hay una hibridación entre estos dos mundos, entre estos dos fenómenos. Y esta actualización de la ley lo que viene a hacer es, en primer lugar, garantizar ese derecho al buen uso de los datos personales, a la preservación de los datos personales, a la intimidad, y articularlo virtuosamente con todo este otro desarrollo tecnológico y este desarrollo económico. Bien, seguimos en DTV Noticias y vamos a meternos un poco en lo que fue el debate de este proyecto. Datos personales es lo que pretende proteger esta normativa. En realidad es una actualización básicamente, y lo vamos a incorporar a Gonza, que estuvo trabajando ayer en la comisión. Gonza, ¿cómo estuvo, digamos, el debate de esta comisión? ¿Hubo invitados? Sí, la realidad, Vero, indica que hubo una especie de grupo que trabaja dentro de la Agencia de Acceso a la Información Pública, encabezado lógicamente por su directora, que es Beatriz Anchorena, que lo vas a repasar vos también en placas, pero para que tengamos en cuenta, fue la única oradora, fue la única persona que tomó la palabra, pese a que recibió también una comitiva, esta comisión de esta agencia. Ella fue la que tomó el mando y la que respondió todas las preguntas. En principio, decirte que fue bastante extensa, la reunión fueron más de 2 horas de debate, tuvo esta particularidad que contábamos ayer al final, al cierre, que una de las diputadas, Karina Banfi, habló más o menos más de 50 minutos, para que tengamos en cuenta, tuvo un... Sí, justamente el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, aclaraba, ¿no?, este dato, que estaba más de 50 minutos hablando y luego hizo una serie de preguntas, pero que sumaron y enriquecieron, ¿no?, lógicamente, el intercambio. Pero lo más importante, fíjate vos, Vero, y esto lo decía recién también Pérez Araujo cuando estuvo ayer en el piso, arrancó Beatriz Anchorena la comisión cuando le dieron la palabra hablando de, hablemos de la ley y de por qué tiene que tener una modificación. Pensando en que esto tiene más de 20 años, ¿no? Esta ley 25.326, que es lo que se trata de actualizar. Y ella dice, pensemos qué celular teníamos en el año 2000 y qué celular tenemos hoy. Yo creo que en el 2000 no tenía ninguno, y si tenían algún familiar, algún celular, era el famoso ladrillo, como llamaban antes, era el y hoy grandote. hablamos de una tecnología... Sí.
Claro, y hoy estamos hablando de una tecnología que va a niveles tremendos y avanzados todo el tiempo, constantemente, y en donde tenemos muchísimos datos, aceptamos términos y condiciones de aplicaciones que a veces inclusive hasta no leemos por el apuro o por no leer la letra chica, y por eso ya con eso arrancó básicamente la reunión y fue bastante interesante. El Gonza del 2000, ¿cuántos años tenía? Y el Gonza del 2000, 6 años. Claro. 6 años. Pucha. Sí. Aquí cumplía 15 años, imagínate. Ya. 15 años, 15 años. Sí. Hiciste Tampoco fiesta, tenía me celular imagino. a los 15. Viste que ahora los niños tienen a los 10 ya. Y, no. ¿Cómo? No, pero aparte, me acuerdo, mirá vos, Vero, me acuerdo que en ese momento, si en tu familia tenías un celular, básicamente lo compartías con tus padres. Claro, era como una especie de no teléfono. Era una cuestión como ahora que era una especie de teléfono fijo casi, ¿no? Yo me acuerdo que mis abuelos tenían Tal uno, cual. pero además era por cuestiones laborales, básicamente, ¿no? Pero eso te iba a decir, básicamente, en mi familia, si se recibió un celular fue por una cuestión laboral y para jugar a la viborita, aprovechaba. Pero la realidad indica que era más por el trabajo, la tenencia, Claro. la obtención de un teléfono celular. Eras muy privilegiado que si si lo tenías comparamos uno. con esto. Claro. Y sí, realmente comprarlo en el mercado, realmente eso estaba muy alejado. Totalmente. Creo que no estaba ni siquiera en la idea de una familia. Bien, el Gonza de hoy tiene que continuar trabajando, así que Gonza, nosotros vamos a seguir repasando las placas, pero sé que tenés una actividad por cubrir, así que te vamos liberando para que vayas a a ubicarte en ese lugar y nosotros seguimos con las placas. Gracias, Gonza. Dale, Vero, nos reencontramos en un ratito. Bien, ahí se iba Gonza Solabarrieta, que tiene que seguir cubriendo actividades, por eso lo vamos a liberar. Pero nosotros seguimos repasando entonces lo que debatió en el día de ayer el plenario de comisiones. Recordamos que fue asuntos constitucionales con Pérez Araujo a la cabeza y legislación general con el diputado de la provincia de Salta también allí a la cabeza. Como decía Gonza, hubo una invitación que fue hacia Beatriz Anchorena, que es pertenece a la jefatura de gabinete de ministros y se encarga de lo que es el acceso a la información vinculada con las herramientas digitales. Anchorena es directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, es un organismo autárquico, pero que pertenece a la órbita de la jefatura de gabinete y viene trabajando sobre estos temas desde el año 2022. El proyecto, recordemos que se había presentado el 30 de junio por parte del Poder Ejecutivo y que empieza su debate ahora en el mes de agosto, ¿no? Continuamos. El documento que se presenta por el presidente es resultado de un proceso de consultas públicas coordinado por la AIP en 11 meses de diálogo con ciudadanos, representantes de la sociedad civil, expertos, investigadores y organizaciones públicas, privadas e internacionales. Y tiene como objetivo, básicamente, garantizar el ejercicio del derecho fundamental de las personas humanas a la protección de sus datos personales, también un registro nacional para la protección de datos personales y crear un Consejo Federal para la transparencia y protección de estos datos personales. De acuerdo con el gobierno argentino, la actualización de la ley es un paso fundamental para ampliar el acceso a derechos y generar un marco de acción que concilie la innovación tecnológica, el desarrollo económico y el derecho humano de la protección de datos. El proyecto que se presentó entonces por parte del Ejecutivo cuenta con 83 artículos que, recordemos, actualizan la normativa actual. Y entre los cambios que más se resaltan son los que se establecen el ámbito de aplicación material y territorial, incorporando el principio de extraterritorialidad, enumera el principio de licitud, lealtad y también transparencia entre las principales modificaciones. Por último, la iniciativa también presenta un nuevo paradigma que da base al tratamiento de datos personales y las características del consentimiento, el tratamiento de datos sensibles, el tratamiento de lo que son datos
en el sector público y la protección especial de datos personales en el caso de los menores de edad. Este es un poco entonces el proyecto que fue debatido en el día de ayer en el plenario de las comisiones que estuvo reuniéndose aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más de TV Noticias. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023, 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes, 23 horas. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta.
Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bien, seguimos en DTV Noticias y vamos a meternos en nuestra sección porque los diputados hablan aquí en la pantalla de Diputados Televisión, no solo de los temas de actualidad, sino también de las iniciativas que, quieren tratar, que impulsan, que escriben ellos mismos. Así que vamos a escuchar cuál es la iniciativa que nos va a contar la diputada del Interbloque Federal, Graciela Camaño. Soy Graciela Camaño, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, y en este espacio en el que los diputados hablamos de nuestros proyectos, quiero hablar de los proyectos en materia ambiental que he presentado y que me gustaría que tengan posibilidades de convertirse en ley. El primero de ellos es la declaración de zona de reserva a lo que es parte de nuestra plataforma continental y que se llama públicamente Agujero Azul. Está en el Senado, tiene media sanción, inexplicablemente no estamos protegiendo el supermercado del Atlántico Sur, como le llaman los científicos que han explorado la zona. Y después algunas cuestiones que tienen que ver con derechos a animales, la ley de seres sintientes, que le otorga derechos a la salud, a la alimentación y a la vida a los animales, leyes como la de ordenamiento territorial, que me parece que debe tener una ley de base de presupuestos mínimos de ordenamiento territorial. Asistimos constantemente a códigos urbanos que modifican casi anualmente y de acuerdo a las necesidades políticas las formas de los barrios y los lugares, y para tener un buen trámite ambiental necesitamos que eso tenga un tiempo de madurez y las imposibilidades de que sea reparado constantemente. Y después la ley de evaluación de impacto ambiental, que también es una norma que no está legislada con presupuestos mínimos y que requiere, para unificar criterios respecto a cómo vamos a evaluar los impactos ambientales en el territorio de la República Argentina, de una legislación nacional. Bien, pasaba la diputada Graciela Camaño, a quien le agradecemos de participar en Mis Proyectos y contarnos su iniciativa. Y vamos a meternos también con lo que fue dejando el trabajo de las comisiones en el día de ayer. Decíamos que hubo 2 encuentros. En este caso estuvo hablando también el diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky. Es muy importante escuchar la palabra de los sindicatos. Hoy, como ven, mayoritariamente hay una presencia femenina. Las compañeras de las secretarías de la mujer de las distintas centrales están presentes y también las de muchos sindicatos. Y la idea es poder debatir y escuchar la mirada de las mujeres sindicalistas sobre el tema de las licencias parentales, es decir, aquellas licencias que tienen que ver con las tareas de cuidado y que en la Argentina tienen un evidente atraso. No hay país de América Latina que sea tan restrictivo hacia el hombre en términos de licencias parentales como el nuestro. En muchos aspectos somos pioneros, inclusive hasta en el tema del voto femenino lo fuimos en su momento. Pero acá creo que ha habido una mirada prejuiciosa de un sector empresario
que entendió que este tipo de avances les iba a significar algún costo extra. Claro. La verdad que las licencias se cubren con fondos de la Seguridad Social, en este caso. Es cierto que cuando el hombre tenga la posibilidad de una licencia más prolongada en el momento de adoptar o en el momento del nacimiento de un hijo, el empresario, si lo ve imprescindible, tiene que reemplazarlo, eso es cierto. Pero evidentemente también es cierto que no podemos seguir con un sistema que hace que a la larga la mujer sea discriminada en términos laborales. Porque hoy esta disparidad que existe entre los 2 días que tiene el hombre por nacimiento y la licencia que tiene la mujer, que es mucho más prolongada, hace que el empleador, a la hora de elegir entre un varón y una mujer en el momento de tomar un empleado, elige generalmente al hombre. Y esta elección siempre significa más salario para el hombre, menos para la mujer. Está comprobado que en los países donde se han emparejado las licencias que tienen que ver con las tareas de cuidado, también como efecto indirecto se emparejaron en gran medida los salarios. Así que creo que tenemos que tratar de avanzar con esto. Pasaba entonces la palabra de Yasky y estamos ya en contacto con Martín Di Natale para poder hablar un poco de, estas 2 iniciativas. Martín, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás, Vero? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bien, hay 2 iniciativas que en el día de ayer, una retoma su actividad, que es la de licencias, donde sigue habiendo algunas cuestiones que hay que modificar, ¿no? No se llega todavía a un acuerdo para un dictamen definitivo. Bueno, lo que planteaba el diputado Yasky en gran medida tiene su contexto internacional y es cierto que la Argentina ha quedado muy retrasado a nivel licencias parentales. Si uno lo mira en relación o en comparación con países de la región, casos concretos de Brasil o Uruguay, donde tanto los padres como las madres tienen mayor cantidad de días en cuanto a licencias parentales, ni hablar de casos de países nórdicos donde los padres pueden llegar a tener hasta 1 año, estamos hablando de los padres hombres, y las mujeres hasta 1 año y medio. Estamos muy lejos, por supuesto, de eso, pero hemos quedado muy atrasados si uno lo compara con países de la región, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno, hay todavía una resistencia, me parece, por parte del sector empresarial y un informe de la Oficina de Presupuesto de aquí de la Cámara de Diputados donde, marca que de llevar adelante una normativa así en el país hay un aumento presupuestario, ¿no? Sí, es que ver justamente con un acuerdo que hace tiempo no se logra resolver entre empresarios y el gobierno nacional también, o el Estado, que tiene que ver también con un esquema paulatino de licencias parentales, donde en algún momento el gobierno había planteado la posibilidad de ir cubriendo ese bache que podría llegar a darse en términos de cobertura social, que los empresarios en algún punto reclaman o exigen o resisten, es el motivo por el cual resisten ofrecer licencias parentales. Pero bueno, yo creo que tarde o temprano esto se va a tener que resolver y como te decía, la Argentina va a tener que estar a la altura de los países de la región, ponerse a tono con las normativas que hay, porque esto también no es un capricho de los diputados del oficialismo, de la oposición en general, sino que es una normativa que rige también a nivel mundial con mecanismos que ya viene estableciendo hace tiempo la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo, sí, que plantea este tipo de licencias parentales y plazos más razonables para que tanto madres como padres puedan tener
más tiempo con sus hijos, ¿no? Bien. Y aprovechando, Martín, que sos un periodista que reconocido en términos de coberturas internacionales, aprovechando esta situación y lo que sabés que sucede en el mundo, ¿cómo ves el debate que comenzó ayer respecto a la protección de datos personales? Otra cuestión que es debatida hoy en todo el mundo y que cuesta regular, ¿no?, con el avance de la tecnología de por medio. Sí, Vero, precisamente se trata de un proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo. De hecho, ayer estuvo en la comisión la directora o la responsable de datos personales del Gobierno Nacional, Beatriz Anchorena. Es un proyecto de ley que viene a poner modernización. Desde el año 2000 que la Argentina no modificaba esta ley de datos personales. Recordemos que esto es un mandato que fijó en el año 1994 la Constitución Nacional. Fue muy novedoso en su momento, en el tiempo en que se dictó esta normativa. Año 1994 Sí. No había legislación alguna, no había nada, y la reforma constitucional ya imponía la decisión de la Argentina de establecer y ponerse a tono a nivel mundial con lo que tenía que ver con transparencia de datos personales. A partir de ahí, en el año 2000, se dicta esta ley y desde entonces que no hay una actualización de esta normativa. En el medio, explicaba ayer Beatriz Anchorena, hubo un montón, obviamente, de avances tecnológicos y la Argentina quedó muy atrasada en estos términos. Por eso el proyecto de ley lo que plantea es mayor transparencia en función de las nuevas tecnologías, redes sociales, mayor transparencia en cuanto a datos sensibles, también mayor transparencia para lo que tiene que ver con los derechos de los niños y adolescentes. Recordemos que este es un tema muy sensible hoy por hoy, casos de bullying que se pueden registrar, datos personales que muchas veces se vulneran, se transgiversan, Claro, se roban datos personales. Perdón, Martín, no es menor lo que vos estás mencionando porque con los niños puede ser mucho más vulnerable el tema de los datos personales. Pienso en cuántos casos de chicos que juegan a distintos juegos por red y tienen que poner datos para poder acceder al juego, para poder avanzar en esos juegos. Y hasta incluso a veces ha sucedido que se ponen datos de tarjetas de crédito de los padres. Es muy, muy complejo y la vulnerabilidad, ¿no?, de eso de poder avanzar en caso de poder meterse y crecer poniendo básicamente todos tus datos. Bueno, ahí vos planteás este tema y es un tema de preocupación para quienes trabajan en esta temática, sobre todo de adolescentes y niños. En los últimos informes que se conocen sobre estos casos hablan de un incremento muy importante del uso de espacios y redes de adolescentes en relación a sitios de pornografía infantil, sitios de juegos online. Este es un tema muy preocupante también para muchos educadores. El tema de utilización de perfiles falsos. Bueno, estamos hablando de una problemática muy, muy importante que no está muy presente en los medios de comunicación y muchas veces se la soslaya. Pero hoy es una problemática real este tipo de utilización por parte de los adolescentes y, bueno, este proyecto de ley un poco busca de alguna manera transparentar todo lo que tiene que ver con datos personales y obviamente perseguir a aquellas personas que vulneran, que generan perfiles falsos y que utilizan, sobre todo en niños y adolescentes, el abuso de este tipo de información. Tal cual, tal cual. Martín, por último, hoy hay una reunión, un encuentro de comisión, peticiones, poderes y reglamentos. Es la comisión de Penaca que se reúne en el día de hoy. Bueno,
un poco, estaba hablando ayer con una legisladora de la oposición y me decía que era un encuentro medio electoralista, ¿no? Una convocatoria en medio de la movilización que hicieron los pueblos originarios del norte hacia la capital federal, en términos de que se da a unos días de las PASO, donde Gerardo Morales va a competir como precandidato a vicepresidente de Larreta. ¿Cuál es la intención del oficialismo en el día de hoy de convocar a esta comisión para abordar la temática de Jujuy? Mirá, Vero, por lo pronto hay dos aspectos interesantes de esta comisión o esta convocatoria. Por un lado, es una comisión que desde hace mucho tiempo que no se reúne. No es muy usual que la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamentos se reúna. Recordemos el último caso resonante que trató esta comisión fue durante la pandemia. Si vos recordás, el caso del diputado que exhibió sexualmente en un Zoom y fue expulsado de la Cámara de Diputados. Tratamiento que tuvo muy raudamente, pero que lo tuvo la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Y el otro tema es que se trata de un caso muy inusual, ¿no? La creación de una comisión investigadora de una reforma de una constitución provincial. No se dio, por lo menos en la historia reciente del Parlamento, este tipo de comisiones investigadoras. Hay un montón de casos de comisiones investigadoras, pero nunca una comisión se puso a investigar una reforma constitucional de una provincia. Bueno, es un caso inédito, me parece que se encuadra, como bien vos decís, en un contexto electoralista. La reforma constitucional de Jujuy fue muy polémica, por cierto. Hubo movilizaciones en las calles, las hay todavía en la provincia de Jujuy, cortes de rutas. Hay un enfrentamiento muy fuerte entre los sectores aborígenes y la gobernación de Gerardo Morales, sectores también que tienen que ver con la producción del litio y los sectores indígenas. Es decir, hay un contexto político muy caldeado en Jujuy y esto trae aparejado lo que fue la reforma constitucional que, por supuesto, tiene que ver justamente con el manejo y el control de las tierras que hoy tienen los sectores indígenas, los sectores originarios ahí en Jujuy por parte del Estado provincial. Pero bueno, hoy esta comisión investigadora habrá que ver cuáles son los alcances que tiene, qué facultades se le otorgan, porque estamos en una línea muy fina, ¿no? Es decir, habría cierta intromisión, si uno se pone a pensar, por parte del Parlamento argentino en un Estado provincial. Habrá que ver hasta dónde llegan las facultades de esta comisión investigadora y cuáles son los alcances. Totalmente. Martín, muchas gracias por participar aquí de DTV Noticias. Te dejamos trabajar, te deseamos una excelente jornada. Un abrazo, Vero, gracias. Abrazo grande para Martín Di Natale, nuestro compañero aquí en la pantalla de DTV. Vamos a volver a otro compañero y él es Gonzalo Solabarrieta. Bueno, Vero, nosotros nos ubicamos aquí en el Salón Blanco del Palacio Legislativo, donde a partir de las 10 de la mañana está pactada la reunión, o por lo menos cercano a las 10 de la mañana, está pactado el comienzo de una nueva reunión del Grupo Parlamentario de Amistad que tiene la República Argentina en el marco de la Cámara de Diputados con Alemania. En este caso, recordando que Eugenia Alianielo es la presidenta justamente de este grupo parlamentario que cuando quedó conformado ha elegido justamente a sus autoridades. Bueno, también en el mismo están presentes Carolina Jutrovic, está Ingrid Getter, está Daniel Arroyo, Dolores Martínez, entre otros diputados y diputadas que forman parte de este grupo parlamentario.
Teniendo en cuenta que hoy la temática no va a ser la transición energética, como ha sido una de las temáticas principales en cuanto a los acuerdos bilaterales y comerciales que se pueden llegar a generar entre las dos naciones. En este caso se va a tratar la educación dual en la República Argentina, teniendo como referencia a Alemania, que entendemos tiene este sistema, que lo que básicamente apunta es a aquellos jóvenes que terminan la secundaria y que tienen la posibilidad de tener en claro o no cuál es la carrera que quieren desarrollar. La idea es que en este caso haya una especie de colaboración entre la industria, entre el trabajo, en el cual se pueda llegar a generar en este marco, y al mismo tiempo en las instituciones profesionales, ¿no? Hablando de educación y de trabajo al mismo tiempo, que partida a la semana, en distintos días, pueda tener la experiencia del trabajo, pero que al mismo tiempo no deje de tener su estudio terciario. Un poco esto va a ser el intercambio que va a tener justamente los representantes nuestros aquí de nuestro Parlamento con los de Alemania, así que estaremos atentos a el comienzo de esta reunión, a lo que nos deje, pero también seguramente tendremos la palabra de la presidenta de este grupo parlamentario antes de que comience la misma, para que nos cuente un poquito más en detalle por qué ahora, por qué con Alemania, por qué tomar como referencia a este país en cuanto a esta referencia de la educación dual, y que nuestros jóvenes puedan tener justamente esta referencia en un futuro no tan lejano, Vero. Perfecto, Gonza, te dejamos trabajar entonces, en un rato volvemos con vos. Gracias. Dale, cómo no, Vero. Sobre licencias, que es el tema que se debatió ayer, lo veníamos repasando en el DTV Noticias de hoy, también estuvo hablando la diputada del Frente de Todos, Mónica Macha. Hemos tenido una participación muy heterogénea. Hoy Vanessa hablaba de las reuniones informativas, pero también nosotros tuvimos desde marzo, creo que de este año, foros parlamentarios, así que la verdad es que han pasado muchísimas personas, representantes de distintas organizaciones, además en general no han sido personas que hablaron desde un lugar individual, sino de representación de distintos colectivos. Así que me parece que en ese sentido, bien interesante. Hoy hicimos la última reunión informativa, la próxima que veremos cuándo se pueda dar, pero que la idea es poder ya avanzar en el dictamen. Y que para eso, en esa línea estamos trabajando. Nosotros tenemos un dictamen, sabemos que Juntos por el Cambio tiene otro. Hay una cuestión básica para mí que es, que un poco lo decía recién el diputado Palazzo, ¿no? Que a la hora de poder definir de qué lado o cómo vamos a avanzar, esto estamos hablando de derechos de trabajadores y trabajadoras. Entonces, cuando se plantean estas discusiones y estas disputas también ideológicas y políticas, para nosotros claramente lo fundamental es que los trabajadores y trabajadoras formales e informales puedan contar con más derechos, más allá de la discusión que plantea la UIA en términos de cuánto estos espacios tendrían que financiar. Yo creo que es una discusión que no se puede pensar desde ahí, sino desde los derechos, sino también desde la igualdad, partiendo del derecho que significa que todas las personas, cuando amplían su familia, cuando llega otro miembro a esa familia, cuando hay un familiar que está enfermo, que necesita cuidados, que todas las personas puedan cuidar y también ser cuidadas, y que eso nunca puede estar definido o delimitado, como pasa hoy, en función de tus condiciones de trabajo. Porque seguramente las personas que son parte de la UIA, cuando nace un hijo, hija, nieto, nieta, seguramente están ahí. Seguramente cuando tienen alguna situación familiar que requiera de su presencia están ahí, y sin embargo esto no es así para las personas, para muchos trabajadores y trabajadoras, y mucho menos para aquellos trabajadores y trabajadoras del ámbito informal, ¿no? Bien, escuchábamos la palabra allí de Mónica Macha, que además la diputada fue una de las que viajó la semana pasada hacia la provincia de Jujuy. Estuvo en Jujuy y Salta con un grupo de legisladores del Frente de Todos, acompañando a lo que es este grupo de pueblos originarios que vinieron hacia la capital federal y que están reclamando en tribunales alguna definición de la justicia respecto a lo que sucede en la provincia de Jujuy.
Jujuy. Lo traigo a colación porque recordamos que 11:30 comenzará esta comisión que se reunirá, que es la de peticiones, poderes y reglamentos, a cargo de Paula Penaca, y que va a tratar la posibilidad de crear una comisión bicameral investigadora de lo que fue la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy a cargo de Gerardo Morales, y que viene trayendo varios problemas con los pueblos originarios en esa provincia, y con esto cortes de rutas también desde que se realizó esta modificación. La gran pelea es, por un lado, la protección de las tierras por el lado de los pueblos originarios frente a los avances que están vinculados a lo económico con el tema de la explotación del litio. Así que esto va a suceder en el día de hoy, 11:30. Vamos a ir finalizando aquí este DTV Noticias. Hay más información para lo que respecta de lo que queda de la jornada, por eso los dejamos en buena compañía con Pato Méndez y su equipo, y nosotros nos vamos a reencontrar mañana. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau.